vamos a quedarnos un momento más acá y en los próximos 20, 25 minutos esperamos poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos históricos, tiempos significativos, tiempos en donde estamos viendo la mano del Señor extenderse sobre el mundo entero. Tiempos donde en medio de la dificultad, en medio de toda situación que estamos atravesando, muchas personas están llegando a conocer el nombre de Jesús. Y de eso es lo que queremos compartir en los próximos domingos con la iglesia. Compartir sobre el nombre que es sobre todo nombre. Quizás, o mejor dicho, la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a decir el nombre que es sobre todo nombre. Y lo reconocemos cuando lo leemos en la Escritura. Pero quizás no todos entendemos la dimensión o lo que en realidad significa o contiene esa expresión que Jesús ha recibido, el nombre que es sobre todo nombre. Y por eso, ahora que estamos cerca a la Semana Santa, queremos aprovechar la oportunidad, no solo para recordar la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, sino también para aprovechar esta oportunidad para hacer un recorrido a través de la Escritura. Vamos a hacer esto en los próximos domingos y aprender más acerca de Jesús, y no solamente aprender más acerca de Jesús, sino también dar a conocer a Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, la Biblia declara que Dios el Padre le otorgó a Cristo Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que expresa la autoridad absoluta, el señorío eterno y el poder soberano de Jesús resucitado sobre todo lo creado. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre que Jesús posee, revela su carácter incomparable y demanda de todo ser viviente, tanto en los cielos como en la tierra y aún debajo de la tierra, demanda reverencia, demanda sumisión absoluta, sin cuestionamiento. Por esta razón, queremos dedicar las próximas semanas, como les decía, a escudriñar la Escritura con el objetivo de recuperar la centralidad del nombre que es sobre todo nombre y de la obra de Jesús en nuestra vida, pero también recuperar la centralidad del nombre de Jesús en la predicación, en el testimonio, en la evangelización, en las misiones que el Señor nos ha encomendado. Tal y como lo afirma nuestro artículo 1 de Fe y Mensajes Bautistas, toda la Escritura es un testimonio de Jesús, quien es Él mismo el centro de la revelación divina. Si queremos saber entonces acerca de Jesús, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al principio de todo, tenemos que ir al génesis de todo. Particularmente en esta tarde vamos a empezar por viendo Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, lo que ocurre en este pasaje en Génesis capítulo 3 y lo que Dios declara acerca de una simiente de una mujer o la simiente de la mujer se desarrolla progresivamente a lo largo de toda la Escritura, partiendo de Génesis hasta la última página de la Escritura en Apocalipsis. Toda la Escritura confirma la gran historia de la redención hasta su consumación final. Y la consumación final de la historia de la redención tiene un solo desenlace: aplastar la cabeza de la serpiente. Aplastar la cabeza de la serpiente. Acompáñenme entonces a explorar
este capítulo, capítulo 3 de Génesis. Comencemos leyendo los primeros 7 versículos. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para entender la dimensión del nombre, que es sobre todo nombre, tenemos que entender de dónde viene toda la historia. Lo que Pablo dice en Filipenses no es algo que en un momento que esté escribiendo sintió escribir lo que escribió. Tenemos que entender en realidad el principio de la tentación y la desobediencia del hombre. Eso es lo que encontramos acá. La tentación y la desobediencia del hombre. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 narran el principio de la creación. Narran que todo fue bueno en gran manera. Narra la creación del hombre. Narra absolutamente todo. Y nos presenta al hombre conviviendo, viviendo, relacionándose en una comunión con su creador. Génesis 3 es el contraste de todo lo bueno que Dios hizo, de todo lo grande que Dios hizo. Génesis 3 narra la tentación, el proceso de la tentación. Narra cómo se dio la caída de la humanidad y explica claramente la entrada del pecado y el comienzo de la vida humana separada de Dios después, más bien fuera del jardín. Desde el inicio del capítulo 3, si usted le puso cuidado a lo que leímos, desde el inicio se sientan las bases para entender la existencia del mal en el mundo. A veces las personas preguntan si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Esta es la respuesta que tenemos acá. El mal existe porque nosotros lo dejamos entrar, porque nosotros desobedecimos consciente, intencionalmente a Dios. Y por eso ahora estamos pagando las consecuencias de ese acto de desobediencia, que nunca estuvo en el plan ni en el corazón de Dios que tuviéramos nosotros una vida separada de Él, que experimentáramos la muerte. En el plan de Dios siempre ha existido una comunión, tener comunión con todos nosotros, los seres humanos, para la honra y la gloria de su nombre. Pero aquí encontramos las bases para entender la existencia del mal en el mundo y también las consecuencias del pecado. Y es la consecuencia del pecado, es este capítulo que encontramos acá, es la tentación y la desobediencia que hace necesaria la salvación, que hace necesario el plan divino de salvación que Dios por primera vez anuncia desde el principio en forma de una promesa en pañales, digo yo. Una promesa que en el momento que el autor, creo yo, que recibe esta revelación, no entendía a cabalidad lo que ahora nosotros, que tenemos la revelación completa de la Escritura, entendemos mejor. Pero es una promesa, y la promesa es que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora, en ninguna parte el texto explica de dónde vino la serpiente.
ni cómo fue que llegó. El texto no explica, como a veces nos lo pinta el arte, que la serpiente estaba enredada en alguna rama o en el tronco del árbol y que desde ahí bajó la cabeza y Eva estaba por allá abajo y le comenzó a hablar. El texto no explica nada de eso. Buena la imaginación de los artistas. En realidad nos ayuda por lo menos a tener un cuadro mental. Pero el texto no explica de dónde vino la serpiente, tampoco ni cómo llegó a donde estaba Eva. Lo que sí el texto afirma es que la serpiente estaba allí. La serpiente estaba allí. Lo otro, en ninguna parte del texto usted va a encontrar el nombre o a Satanás, mucho menos va a encontrar el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero por el testimonio que encontramos de a partir de acá hasta el último libro de la Biblia, sabemos que la serpiente hace alusión a Satanás, el enemigo de Dios y por consiguiente también el enemigo nuestro. Sabemos por la Escritura que Satanás con sutileza se acercó a Eva, se acerca a la humanidad. Reformuló lo que Dios había dicho en un tono, diríamos, sarcástico, en un tono malévolo, un tono malintencional, como queriendo decir que en realidad Dios no era tan bueno como aparentaba ser. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué no comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén? Pero en realidad, eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo que podía comer de todo excepto de uno. Eso fue lo que Dios dijo. Pero reformuló lo que Dios había dicho. Y como siempre, cuando el diablo quiere atacar a las personas, reformula las cosas. Reformula la identidad. Tú no eres eso. Piensa muy bien. Tú puedes llegar a ser un gato ahora mismo. Y si te subes a un árbol y comienzas a cacarear, eres un gallo. Y si pones un huevo, gallina. Y si aúlla como perro, entonces un perro. Piénsalo. Piénsalo. Un gato no paga deudas. Un gato no tiene problemas. Piénsalo ser libre de deudas siendo un gato. Y es lo que el maligno reformula el plan de Dios, el diseño de Dios. Lo que el maligno reformula es: ustedes pueden llegar a hacer lo que ustedes quieren, no lo que Dios quiere que ustedes sean. Y eso es lo que tenemos en nuestros días. Todo el mundo puede llegar a hacer lo que le dé la gana, pero no lo que Dios tiene en su corazón para las personas. Y es ahí donde siembra la duda. ¿En realidad será que esto es así, no es así? Y finalmente, cuando la ve confundida, le ofrece la solución, una supuesta revelación. El problema no es que vas a morir, el problema es que Dios no quiere que sean como Él. Pero en el momento que tomes de lo que Dios te ha dicho que no tomas, vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Vas a ver cómo vas a conocer todo y vas a ser exactamente como es Dios, conociendo el bien y el mal. Yo hasta ahora me pregunto, ¿qué hemos ganado con conocer el bien y el mal? ¿Qué hemos ganado hasta este momento con conocer el bien y el mal? Pero el versículo 7 revela que Satanás logró su objetivo. Sí, es cierto. Los ojos de ellos fueron abiertos, y no murieron automáticamente. No es que, como lo pinta el arte, que Eva tomó la manzana y no sabemos si era una manzana o no era una manzana, no era una arepa, a lo mejor era, una arepa no, a lo mejor era una pera, a lo mejor era una guayaba, qué sé yo, qué cosa era eso, un melocotón, una sandía, qué sé yo. Pero la idea es que no es que tomó, comieron y ahí mismito cayeron muertos. Eso no es lo que sucede, ¿correcto? Y en eso el diablo estaba en lo cierto. Lo digo con mucho cuidado y no estoy queriendo ser abogado del diablo acá, sino por cuestiones del argumento, ¿sí? Logra su objetivo. No mueren, sino que sus ojos fueron abiertos, pero a una realidad totalmente diferente a la que el diablo
le había propuesto. Una realidad irreversible. Una realidad que no da la opción de volver atrás. Irreversible. Una realidad que desató un conflicto cósmico. Pablo lo dice en Romanos, que la creación entera cayó junto con nosotros. Un conflicto cósmico, una catástrofe cósmica, pero también un conflicto espiritual horrible. Horrible. Y nosotros por experiencia sabemos lo que es luchar contra el pecado, lo que es luchar contra la tentación, lo que es luchar contra todo lo que el mundo nos ofrece, contra la vanidad. Nosotros por experiencia lo sabemos. Hasta el punto que a veces en lo personal yo digo, estoy perdiendo mi sanidad, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pablo lo expresa muy claramente, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino que el mal que no quiero, eso termina siendo Dios. Estamos hablando de un hombre que conoce a Jesús, de un hombre que dijo que subió hasta no sé cuántos cielos y que oyó y vio cosas que nadie había escuchado, de un hombre que vio personalmente a Jesús. Y lo escuchamos decir, porque lo que hago no lo entiendo. Tremendo, ¿sí? Pero tenemos el cuadro de la tentación y la desobediencia. Sigamos, versículo 8 al versículo 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El pasaje, particularmente los primeros 3 capítulos de Génesis, están saturados de la riqueza de la literatura mitológica de la época. No diciendo que Génesis es un libro mitológico, pero utiliza muchos de esos elementos conocidos de la época, familiares a las personas que estaban leyendo el texto. Por ejemplo, en la literatura mitológica de la época, los jardines sagrados eran descritos como los lugares donde habitaban los dioses. ¿Sí? En la literatura de la mitología, en esa literatura hablaban de serpientes y las serpientes eran como que representaban el caos, lo siniestro, cosas que no eran bien, árboles y cosas así por el estilo. Pero en el escrito bíblico, en la palabra de Dios, el huerto de Edén aparece o se presenta como el lugar donde la humanidad vive en comunión con Dios. Qué hermoso, digo yo, haber sido ese momento. Qué hermoso. Y ese es el momento que no lo llegaremos a conocer hasta que estemos en la presencia de Dios, cuando muramos o cuando Jesús venga por nosotros. Así que no es de extrañarnos lo que el autor dice acá. ¿Sí? 1, el huerto Dios lo plantó. 2, Dios puso al hombre ahí, no fue que el hombre puso a Dios. 3, fue Dios quien optó y quiso tener comunión con el hombre en el huerto. ¿Sí? Así es que no es nada extraño para el escritor hablar de que o presentarnos al Señor como paseándose en alrededor de su templo, de su jardín.
Sería algo así como cuando uno tiene una tremenda hacienda y se toma en la mañana, se levanta, se toma el café y comienza a caminar, escucha a los animales, escucha a las gallinas y todo lo demás. Y uno dice, ay, qué bueno este lugar que está acá. Y se sienta y disfruta de ese lugar, ¿no? Y tiene tiempo con la familia. Es más o menos la idea. Pero por eso no era extraño que el Señor paseara por ese lugar. Y cuando la Biblia dice que oyeron la voz del Señor, los autores dicen que más bien no es que oyeron hablar a Dios, sino que escucharon la cercanía de los pasos de Dios caminando sobre el huerto. Eso es lo que escucha, por lo que dicen algunos. Pero en fin, no era extraño que Dios llamara a Adán. Interesante que no llamó Adán, Eva, ¿dónde estás tú? Llamó fue al hombre. ¿Sí? Pero no es entonces extraño que llamara a ambos para tener comunión con él. Pero algo no estaba bien. Algo no estaba bien. La escena es única en la Biblia. Lo que sucede en este momento no tiene precedente. Lo que sucede en este momento pudo haber cambiado completamente la historia. Y lo hizo. Lamentablemente, no para nuestro bien. Pero esta escena es como que nos deja a nosotros los lectores suspendidos en el tiempo y el espacio. Todo iba bien, pero esta escena revela todo lo que el hombre y la mujer hacen. Sus actitudes, el querer cubrirse, el querer esconderse, el querer evadir la voz de Dios, el quererse hacer como que no es con ellos la cosa. Todo eso no solamente agrava la situación, sino que revela la magnitud de la transgresión. Y eso es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta. La seriedad del pecado. Tomamos el pecado muy a la ligera. Y cuando digo eso, no solamente estoy hablando de la iglesia, sino también de las personas allá afuera. Tomamos muy a la ligera el pecado. Y siempre andamos tratando de excusarnos por qué hacemos lo que hacemos. Si yo veo, es porque mi papá era alcohólico. Si abuso de mi familia es porque a mí me dieron palo, también a ellos les vamos a dar. Si robamos es porque, yo no robo, no mato a nadie, pero yo robo para comer. Y tratamos siempre de ver la manera como zafarnos de nuestra responsabilidad. Pero esta escena no solo marca la magnitud de la tradición, sino que también marca, hermanos, marca trascendentalmente la transición de la comunión del ser humano con Dios a una separación eterna e irreversible. Y esto es lo que le da, hermanos, una profundidad de significado al sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos ayuda a entender hasta donde podemos la profundidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Es decir, Jesús no solamente vino, nos puso en paz y listo, qué bueno, qué chévere, gracias a Dios por eso. ¿Qué exactamente toma lugar en la cruz ese día? No lo sabremos. Cuando lleguemos al cielo, quizás el Señor nos lo va a explicar, si le place, no sé. Pero también anticipa el juicio divino que sigue a continuación. Pero aquí hay algo también que capta nuestra atención y nos llena de confianza en el Señor. Y es que al mismo tiempo que todo esto está tomando lugar, Dios mismo pone en marcha el plan de la salvación y lo anuncia de esta manera. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Esta te va a golpear, pero tú le aplastarás la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
Sigamos. Ya se nos fue el tiempo. 14 al 19. Dice entonces, los versículos 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué tenemos entonces acá, mis hermanos? La sentencia acompañada de un mensaje de redención. La sentencia acompañada de un mensaje de redención. Fíjense entonces el desarrollo del drama. ¿Sí? Después que todo quedó expuesto, el hombre no respondió, la mujer no respondió, y Dios no le dio ninguna oportunidad a la serpiente para que explicara por qué hizo lo que hizo o cómo hizo lo que hizo. No hubo oportunidad. Pero una vez que todo quedó expuesto, Dios pronuncia palabras de juicio, empezando con la serpiente. Debemos entender acá que lo que el Señor dice acá no permite entrar a nosotros a imaginar cómo era que andaba la serpiente en esos días. Algunos se atreven, que el texto no lo dice, pero algunos se atreven a decir que la serpiente volaba. Otros que la serpiente brincaba y andaba de un lado para otro. El texto no dice absolutamente nada de eso. Pero lo que la serpiente en realidad representa es la maldad en el jardín. Y el juicio que Dios le da corrobora también esa perspectiva de la maldad representada en la serpiente. Pero el juicio interesante, ponga cuidado, porque esto es a esto que quería llegar en esta tarde. El juicio es descrito en términos de un conflicto, ¿sí? Y no es un conflicto cualquiera, es un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero este conflicto va acompañado por una promesa de esperanza gloriosa que hasta ese momento no es clara en un 100%. Ahora, observe cómo se presenta el desenlace de este conflicto en 4 partes o 4 sentencias, diríamos. Primero, Dios maldice y condena a la serpiente a arrastrarse y comer polvo de la tierra. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que, bueno, a partir de ahí entonces usted ve cómo las serpientes viven en los bosques, se arrastran y viven metidas en huecos ahí. Ahí está, se cumplió la maldición y la condenación. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo sencillamente es que Satanás y el mal no tienen la victoria final. Satanás y el mal están condenados a nunca prosperar, a nunca levantarse. Segundo, Dios declara una enemistad entre la serpiente y la mujer, anticipando de esta manera una larga lucha a muerte entre el bien y el mal.
cuando habla de la enemistad, no está hablando simplemente ustedes están peleadas, mujeres no se van a juntar. No, ustedes cada uno a su lado. Está literalmente hablando de una lucha cuerpo a cuerpo entre el bien y el mal. Entendemos la dimensión de todo esto. Con razón, cuando leemos Gálatas capítulo 5, específicamente Pablo dice, porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y la carne no se somete al espíritu y el espíritu nunca se va a someter a la carne. Eso es lo que estamos viviendo por causa del pecado. Tercero, Dios indica que esta enemistad se extenderá más allá de la vida de Eva. Es decir, iba a afectar a todas las generaciones futuras y nosotros somos prueba de esa realidad. Cuarto, Dios afirma que ese conflicto va a terminar cuando uno de la simiente de la mujer aplaste la cabeza de la serpiente. Preste cuidado. Esa expresión, tú le herirás en el calcañar y tú le herirás la cabeza. Esa expresión describe un duelo mortal en un campo intenso de batalla. Esto pinta un cuadro precioso de lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue, como les decía hace un momento, empezando en Getsemaní? ¿Qué fue lo que Jesús verdaderamente luchó? Que lo llevó a rogarle al Padre que si existía la posibilidad de salvar a esta humanidad de una manera diferente, pero que Él no tuviera que ir a la cruz, entonces que lo hiciera. ¿Qué luchó Jesús en ese momento? ¿Qué luchó Jesús cuando estaba colgado en la cruz? Cuando dijo lo que dijo. ¿Cuál fue el sentimiento de Jesús cuando antes de expirar dijo, todo está pagado? Todo está consumado. Todo, ¿qué es todo eso? Jamás lo sabremos. Jamás lo sabremos. Pero por eso la Biblia dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que Jesús tiene ese nombre. Lo que acabamos de leer, versículos 14 y 15, es en realidad el mensaje central de la Biblia. Es el mensaje central de la Biblia. La simiente de la mujer, aunque aquí no dice que se trata de Jesús, aunque aquí no habla de redención, aunque aquí no habla de nada de lo que habla el Evangelio, la simiente de la mujer apunta hacia el Señor Jesús. Apunta hacia Jesús. Cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús, la simiente de la mujer, enfrentándose al poder del mal, la simiente de la serpiente. Desde su nacimiento, la simiente de la serpiente procuró acabar con Jesús. No crea que lo que Herodes hizo cuando Jesús nació fue porque se chifló. No. No pensemos que la tentación en el desierto es para enseñarnos a nosotros cómo vencer la tentación. No pensemos, ¿sí?, que la traición de Judas fue algo simplemente que pasó porque tenía que pasar y no más. No pensemos eso. Pensemos que todo eso y mucho más que no registran los evangelios, en todo eso Jesús se enfrentó
cara a cara con la simiente del mal, la serpiente y Satanás mismo, en un campo intenso de batalla. Lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 24, que aún los espíritus malignos, al comienzo del ministerio de Jesús, los espíritus malignos clamaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Como, ¿qué ondas? ¿Qué pasa? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué pregunta es esa? Y decían: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Primera de Juan 3:8 nos dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Para destruir, es decir, para aplastar la cabeza de la serpiente. En conclusión, porque ya el tiempo se nos fue. Génesis capítulo 3, tome nota. Génesis capítulo 3 nos muestra la realidad del pecado. Digan lo que diga el ser humano, digan lo que digan, invéntense lo que se quieran inventar. El pecado es una realidad en este mundo y está causando estragos en la vida de todo ser humano, incluyendo el creyente, incluyendo la iglesia. Génesis 3 muestra la existencia del mal en el mundo, la culpa, la vergüenza y la separación entre Dios y el ser humano. Génesis 3 muestra la necesidad del plan divino de salvación a través de una promesa que apenas nace, pero que a través de la página de la Escritura se despliega. Y la promesa es fuerte: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora sabemos que la simiente a quien se refiere aquí el texto es Jesús. Es Jesús. En la cruz, dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, Jesús despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Dice esto la Biblia de aquel a quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es sobre todo nombre tiene mucho para decirnos a nosotros en este día. Ese nombre hoy nos llama a lo siguiente y terminamos con esto. Primero, mis hermanos, vivimos en un medio, o más bien en medio de un mosaico religioso que tiene unas ideas totalmente equivocadas, erradas sobre Jesús. Sin embargo, todo aquel que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesús, estamos llamados a poner el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el lugar que le corresponde en nuestra vida y en la predicación también. Nada tiene que salir de este púlpito excepto el nombre de Jesús. Nada puede predicarse acerca de Jesús excepto que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Nada puede sustituir el nombre de Jesús. No cómo nos sentimos, no cómo pensamos, no cómo si ofendemos o no ofendemos. El nombre que es sobre todo nombre en sí mismo es ofensivo para quien no quiere creer. Hay que recuperar la centralidad del nombre en nuestra vida, en nuestra enseñanza, en nuestra evangelización, en la predicación. Porque cuando Jesús, el nombre, ocupa el centro de la iglesia, ocupa el centro de nuestro corazón, ocupa el centro de todo, el mundo que nos observa vivir es atraído hacia el nombre de Jesús. Segundo, no basta con reconocer el nombre de Jesús. Los demonios reconocen el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando Pablo
se encuentra en el libro de los Hechos con unos que andaban ahí queriendo predicar en el libro de los Hechos. Y había una muchacha, una endemoniada ahí, y le decía, en el nombre de Jesús tal cosa. El demonio le dice, un momento, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ya a ti no te conozco. No basta con reconocer solamente esa gran verdad, el nombre de Jesús. El nombre, que es sobre todo nombre, que el Padre le ha dado a Jesús, y todo lo que ese nombre revela, no es solo para ser confesado cuando oramos, cuando cantamos, cuando enseñamos. Es para ser adorado y obedecido para la gloria de Dios el Padre. Tercero, el nombre nos llama a renovar nuestro corazón y a afirmar nuestra fe en Él. ¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo como creyentes? Cuando nos acercamos a la Escritura, cuando aprendemos de la Escritura, cuando nos reunimos para cantar, para orar, para adorar, nuestro anhelo debe ser permanecer cada día en un asombro. Es decir, quedarnos cada día más con la boca abierta, queriendo entender, impactados ante el nombre que es sobre todo nombre, por medio de una fe viva, una fe consciente, una fe que crece en el conocimiento del nombre que es sobre todo nombre. Charity Gale, la autora de lo que cantamos muchas veces, La sangre de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Charity Gale tiene una canción que se titula I Speak Jesus. En esa canción, traducida al español, a lo mejor está equivocada, dice, solo quiero pronunciar el nombre de Jesús, porque tu nombre es poder, tu nombre es sanidad, tu nombre es vida, rompe toda fortaleza, brilla entre las sombras, arde como fuego. Que esa sea la experiencia de nuestro corazón. Que nuestro corazón arda como ardía el corazón de los discípulos camino de Maús, cuando el Señor Jesús les abrió la Escritura y les declaró todo lo que la Escritura decía acerca de Él. Que arda también así nuestro corazón. Por último, el nombre, que es sobre todo nombre, nos llama a anunciar su nombre a las personas. El pecado y sus consecuencias son una terrible realidad. Ay, y espero que entendamos esto. El pecado, sus consecuencias son una terrible realidad. Sin embargo, gracias a la obra de Jesús en la cruz, esa realidad ha sido revertida. En Jesús, en Cristo, la simiente prometida, en Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Dios nos ofrece su gracia para que por la fe podamos restaurar nuestra relación y comunión con Él y recibir la vida eterna. La Biblia es clara, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe en Jesús. Terminamos con esto. La Biblia dice en Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto, mis hermanos, es la buena noticia que las personas deben escuchar. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre a las personas. ¿Qué tal entonces? Nos preparamos para el siguiente domingo, que vamos a seguir con el tema. Pero ¿qué tal si entonces en esta tarde, tal como dice Filipenses capítulo 2,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué tal si en esta tarde nosotros también nos inclinamos ante el nombre que es sobre todo nombre y le damos el honor, le damos la gloria al Señor que dio su vida por nosotros, al Señor que ha hecho posible nuestra salvación, al Señor que ha hecho posible nuestra restauración, al Señor que ha hecho posible todo lo que nosotros no podíamos hacer, al Señor que revirtió nuestra condenación en salvación? ¿Qué tal entonces si adoramos al Señor?